prácticamente no hay quien lo ignore. Aún los incrédulos o los que nunca han leído la palabra de Dios han oído sobre la estatua aquella magnífica, imponente, que el rey Nabucodonosor soñó en un sueño. Vamos al capítulo 2 de Daniel. Recuérdense que la semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor, en el tiempo de la deportación a Babilonia, incluyó entre los sabios del reino a Daniel y también con él a sus amigos, a Sadrach, a Mesach y a Abednego, que fueron los nombres que le pusieron, nombres caldeos completamente. Eran Misael, Azarías y Ananías. Pero vimos no solamente eso, sino que vimos cómo el Señor los puso en eminencia delante del rey Nabucodonosor, al punto tal de que llegó a reconocerles a ellos tener una sabiduría superior a la de todos sus astrólogos, sus caldeos, sus sabios, ¿verdad? Y les puso en posiciones de gobierno dentro del reino, el rey Nabucodonosor. Aquí en el capítulo 2 nosotros vemos que sucede un evento muy particular que comienza con un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Pero pongámonos en contexto. Están conmigo, me están siguiendo, ¿verdad? El contexto es que es una época en que, por así decirlo, el judaísmo estaba en capa caída. O sea, la nación de Israel había sido tomada, llevada prisionera, era esclava del imperio de los caldeos, o sea, del imperio babilónico. Consecuentemente, en una época en la cual el testimonio de Dios prácticamente no se hacía notar mucho, como si fuese algo que hubiera quedado en el pasado, pero sin embargo Dios tenía planes que todavía va a llevar a cabo en parte en un futuro que pensamos que no es muy lejano, y que lo va a esbozar a través de esta visión en sueños que va a tener el rey Nabucodonosor. O sea, planes para todas las épocas, todos los tiempos y todas las naciones. Y vamos a leer entonces el capítulo 2, que es un capítulo bastante extenso, corrido, y luego vamos a hacer algunas puntualizaciones sobre cómo Dios manifiesta en esa época en la cual el testimonio de Jehová estaba de capa caída. Vuelvo y repito, Él manifiesta su presencia a través de sus siervos, y no solamente su presencia, sino sus planes y su señorío, su potestad. El título del mensaje esta mañana tiene que ver con un enunciado que hace Daniel aquí en un momento dado cuando dice, pero hay un Dios en los cielos. Daniel estaba dando testimonio de la potestad del Dios de los cielos. Este es el mensaje de esta mañana, capítulo 2 del libro de Daniel. Si alguien no tiene una Biblia, puede levantar su mano y ahora mismo le llevamos una hasta su asiento. ¿Alguien no tiene? ¿Todo el mundo tiene? Amén, qué bueno, para que me sigan con las escrituras. Oramos ya, leemos entonces. Estamos, capítulo 2 de Daniel. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras cabezas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo? Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto
de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariot, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Ariot hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Ariot, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Ariot llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que ha tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que habría de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que habría de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte en barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tamo en las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de este del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Y lo que viste de los pies, de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno y el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo.
Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Él le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrat, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. En este episodio, sin lugar a dudas, se está narrando la autoridad soberana de Dios y la manera como Él es el protagonista de la historia humana. Y por eso, sin lugar a dudas, que el énfasis tenemos que ponerlo en el Dios de los cielos, en la potestad que tiene el Dios de los cielos. Esa potestad que se evidencia de una manera muy particular en la vida de Nabucodonosor, despertando de un momento, por así decirlo, su ser interior. Dice la Escritura aquí en el primero de los versículos que de un momento a otro el rey se perturbó en su espíritu y se le fue el sueño mediante una visión en sueño o un sueño que tuvo. Y esto es muy interesante porque Dios inquietó el espíritu del rey y no va a ser la única vez que lo va a hacer en varias ocasiones distintas, siempre con el propósito de revelarse a él. Estamos hablando de un rey pagano, una persona que se caracterizaba por ser un déspota, asesino inclusive, y que había llegado a tener un punto sumamente prominente dentro de la historia de la humanidad, llevando el reino de Babilonia a una época dorada completamente, de un esplendor y un apogeo absoluto. Pero Dios se le manifiesta. A veces pensamos nosotros que hay gente que está tan lejos de Dios que no tiene ninguna oportunidad. Pero Dios estaba, dice el texto aquí, despertando el espíritu de Nabucodonosor a través de este sueño que estaba teniendo el rey. Y es muy interesante porque Dios lo hace en varias ocasiones, en las Escrituras lo vemos. Ustedes recordarán perfectamente bien cómo Jacob tuvo un sueño muy particular de una escalera que subía y bajaban los ángeles por ella. Y a partir de ese momento la vida de Jacob fue transformada sin lugar a duda luego de este sueño. También José experimentó una serie de sueños, como ustedes recuerdan, que él veía cómo se inclinaban delante de él. Y además de esto, profetizó en cierta manera lo que habría de ser de la nación de Israel, como fruto de, por así decirlo, la multiplicación de la gracia de Dios en la casa de Jacob. O sea, a través de Jacob vendrían las 12 tribus de Israel y vendría toda la nación de Israel. También Dios utilizó a aquel copero y a aquel panadero dándole sueños diferentes con el propósito de que se manifestase el favor de Dios hacia José en aquella circunstancia en la cual él estaba preso. Faraón también tuvo visiones terribles, ¿verdad? Y ustedes recuerdan la visión de Salomón también, cuando el Señor se le apareció y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Salomón le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. O sea que en varias ocasiones, inclusive el propio San José, ustedes recordarán cuando el Señor se le apareció a José en sueños y le dijo que se fuera para Egipto, ¿verdad? Porque Herodes estaba tratando de matar al niño. O sea que Dios actúa de esa manera. Dios actúa mediante revelación y también puede hacerlo perfectamente bien a través de un sentimiento que pone en el corazón de uno y hasta un sueño si quiere hacerlo porque lo ha hecho en el pasado. Pero sobre todo, Dios obra a través de su palabra y su Santo Espíritu da convicciones. En un momento dado Dios se revela a una persona, inquieta su corazón y cuando eso sucede la persona no puede evadir ni evitar el tener un encuentro con Dios. Un encuentro de primero, segundo, tercer tipo, pero sin lugar a duda no puede pasar por alto lo que Dios está poniendo en su espíritu. Este es el caso de Nabucodonosor. Él no pudo estar tranquilo. E inclusive no se recordaba exactamente del sueño. Algunos pensarán que eso lo decía para constatar que la revelación del sueño fuera consona con la interpretación.
Pero realmente lo que la Escritura dice fue que se le fue sencillamente el sueño. Él se quedó inquieto y posiblemente su inquietud fue mayor cuando no podía discernir exactamente los detalles del sueño. Pero era Dios que estaba obrando detrás de esto. Yo no sé si Dios ha inquietado tu espíritu alguna vez. A mí me lo ha inquietado un montón de veces, pero hubo una manera muy particular, un tiempo muy particular, en el cual Él despertó en mi corazón, en mi espíritu, una ansiedad por conocer la verdad de Él. Óyeme, que yo comprendo perfectamente bien cómo se sentía Nabucodonosor en ese momento. Inquieto, hay algo aquí, hay algo que hay que saber, hay algo que hay que saber. Y si no conoces al Señor Jesucristo, si no eres conocido por Él, si Dios no se ha revelado a ti, es posible que Él en muchas ocasiones esté, por así decirlo, despertando, turbando tu paz interior con el propósito precisamente de que tú mires hacia Él. Vemos la potestad de Dios y la vemos en primer lugar despertando el espíritu de Nabucodonosor, perturbándole, revelándose a él de una manera muy particular a través de este sueño. Pero también la vemos cuando él descalifica a los sabios de este mundo. Si nos damos cuenta en los versículos que van del 9 hasta el 11, vemos que él llamó a los sabios, a los astrólogos, a los encantadores, a los adivinos, etc. Es muy interesante que son diferentes denominaciones conforme a los oficios que cada uno de ellos llevaba a cabo. Por ejemplo, cuando se habla de magos, son gente que ejercen las artes mágicas, ¿no? O sea, que son capaces de preparar eventos, ¿verdad? En los cuales son perfectamente impresionantes los hombres cuando lo ven. Recuérdense de los magos del faraón, cómo eran capaces de duplicar, por así decirlo, los mismos milagros que estaba haciendo a través del Señor, a través de Aarón y del propio Moisés. Pero cuando habla de encantadores, está hablando de personas que invocaban espíritus, ¿verdad? Y los adivinos que echaban sortilegios, y cuando habla de caldeos, es una manera como llamarle a los sabios en términos general. Por ejemplo, Daniel y sus amigos no eran considerados ni magos, ni astrólogos, ni encantadores, ni adivinos tampoco, pero sí eran considerados caldeos, o sea, sabios. Eran las personas que tenían, por así decirlo, el depósito de la sabiduría de los tiempos, eran las personas letradas, eran las personas que se convertían en consejeros del rey, los caldeos, ¿verdad? Y es interesante porque el Señor dice en 1 Corintios capítulo 1 que Él va a destruir la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los entendidos los va a desechar completamente. Por eso el apóstol Pablo decía en el nombre del Señor: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquellos que quieren saber más de Dios, más que Dios. Y dice: no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice, por eso agradó a Dios salvar a los creyentes por algo que parece cosa de loco, la locura de la predicación del Evangelio. En otras palabras, Dios no toma en cuenta la sabiduría de este mundo. Y el Señor estaba aquí sencillamente descalificando, y lo vemos nosotros en toda la lectura, lo podemos identificar claramente, que Dios desecha absolutamente todo aquel ejército de consejeros, de sabios, de magos, de espiritistas, de adivinas, de caldeos que tenía el rey, porque todos fueron descalificados por el Señor. Cuando nosotros tenemos problemas, cuando nos encontramos en situaciones críticas, ¿a dónde acudimos nosotros? ¿A dónde acudimos nosotros? ¿A dónde cuáles sabios o cuáles, por así decirlo, letrados o peritos o médicos o consejeros acudimos? Porque en este caso nosotros vemos que el Señor descalificó en su potestad, en su soberanía, absolutamente a todos los sabios que tenía Nabucodonosor ahí. También nosotros vemos la potestad de Dios manifestándose en la forma que le da la prudencia y la sabiduría a Daniel. Y no solamente a Daniel, sino a sus siervos en términos generales, en momentos en los cuales hay una crisis muy grande. Lo vemos en los versículos que van del 12 al 16. Daniel y sus compañeros ni siquiera se habían dado cuenta del peligro que blandía sobre ellos. El Señor, el rey había decretado sencillamente que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y Daniel y sus compañeros estaban incluidos entre ellos. Y Daniel no lo sabía. Por eso cuando va Ariot hacia él, lo que hace es que le pregunta: ¿pero qué es lo que pasa? O sea, este decreto tan rápido del rey, ¿a qué se debe este decreto? Pero si Daniel no lo sabía, ni sus amigos, Dios sí lo sabía. Y eso es lo importante, que Dios lo sabía. O sea, Dios no descansa nunca.
Dios no es sorprendido por ninguna causa, todo lo contrario, Él es la causa de lo que sucede. No hay ningún detalle que Él no conozca y no hay ningún detalle que Él pues sencillamente ignore o pase por alto. Él tiene su plan perfecto, su tiempo perfecto para llevar las cosas a cabo, y nosotros vemos que lo que hizo Daniel fue que sencillamente pidió tiempo al rey para poder acudir al que sí sabe, para poder acudir precisamente a Dios, para buscar el consejo de Dios. Hermanos, la fe de Daniel se manifiesta en la afirmación de él cuando en el versículo 16 dice que Daniel entró, le pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Él estaba seguro en ese momento de que Dios, que lo había colocado en esa situación junto con su siervo y que tenía un plan soberano, que su autoridad y su poder lo estaba manifestando en esta época, a pesar de que estaban en esclavitud. Dios le habría de dar la salida y consecuentemente le habría de revelar este sueño y la interpretación de él. Hermanos, cuando nosotros estamos en situaciones de crisis, es precisamente cuando debemos, como quien dice, parar las antenitas de vinil, ¿verdad? Pero no para ver al enemigo, como decía el chapulín aquel, ¿verdad? Sino precisamente para identificar cómo Dios va manejando, cómo Dios va actuando, cómo Él va articulando las cosas, cómo va maniobrando el Señor. Y esto es precisamente lo que va a hacer Daniel. Daniel no se desespera, no sale huyendo, no pide clemencia, ni mucho menos, sino sencillamente pide el tiempo para ir donde el que sí sabe, para recibir del Señor la sabiduría y la dirección que necesita en esas circunstancias. Yo creo que tenemos tantas cosas que aprender cuando hablamos de la potestad del Dios de los cielos. Cada una de las cosas que suceden porque Dios decide que sucedan. Y tenemos que acostumbrarnos a ver a Dios obrar. La potestad del Dios de los cielos se manifiesta también en la manera como Él escucha las súplicas de su siervo, y no solamente les escucha, sino que le manifiesta su misericordia. Los versículos que van del 17 al 19 hablan sobre esto. Fíjense lo que hizo Daniel. Daniel inmediatamente obtiene que le den un break, un chance, una oportunidad. Va donde sus amigos. Y llama a sus amigos y convoca a sus amigos. ¿Con qué propósito? ¿De lamentarse, de llorar, de autocompadecerse? No, con el propósito de elevar oraciones al Dios de los cielos. Dice el versículo 18 que habló con sus compañeros para que pidiesen misericordias al Dios de los cielos sobre ese misterio, a fin de que él y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Y saben algo? Alguien dijo que no había cosa más eficaz que la oración, y sobre todo cuando tú la contrastas con el pánico, porque el pánico es, por así decirlo, una confirmación de que nos sentimos impotentes absolutamente. Pero sin embargo la oración es una confirmación de que tenemos nuestra esperanza en Dios, que tenemos un Dios para el cual no es imposible, al cual si acudimos nosotros es porque sabemos que podemos esperar en Él. Y Daniel estaba haciendo precisamente eso con sus amigos. En los momentos difíciles hay que compartir nuestras crisis, nuestras preocupaciones, nuestras cargas con los hermanos. Hay que convocarle a orar juntos, a invocar el nombre del Señor, a pedir misericordias al Dios de los cielos. Porque es parte del propósito de Dios y del plan de Dios que nosotros acudamos a Él, que le suplicamos a Él, que le supliquemos a Él. Es parte de su propósito dentro de esta concatenación de eventos que muchas veces Él permite, no solo para llevar a cabo su plan eterno, sino también para orar en nuestras vidas y hacernos cada vez más dependientes de Él. Dios estaba manifestando su potestad. Potestad no es otra cosa que la combinación de poder y autoridad. El que tiene poder y tiene autoridad es quien tiene la potestad. Y Dios es, sin lugar a duda, es el que tiene plena, absoluta y total potestad en su condición de Dios. Sobre todo, y sobre todos también, Dios es quien tiene potestad. Y la potestad de Dios se manifiesta aquí en múltiples formas en este pasaje. Vemos aquí también cómo Dios manifiesta su poder y también su sabiduría, no solamente sobre los hombres,
sino también sobre los tiempos, sobre los eventos presentes y futuros, sobre aquellas cosas que Él descubre, aquellas cosas que Él oculta y aquellas cosas que Él revela. Dios manifiesta, versículo 20 al versículo 23. Fíjense que Daniel dice en el versículo 20, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él manda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él, versículo 22, ¿qué dice? Con Él mora la luz. De ahí viene entonces la alabanza que le da en el versículo 23 cuando dice, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Antes de correr hacia Ariot, teniendo ya la revelación del sueño, ¿qué hace Daniel? Le da gloria y crédito a Dios por toda la sabiduría, el poder, por la manifestación de su misericordia, de sus misericordias, agradeciéndole al Señor que contestara su oración. Muchas veces nosotros pecamos de ser ingratos. Me encanta los miércoles cuando hacemos un listado y vamos pidiendo. Y el próximo miércoles entonces podemos borrar, y más que borrar podemos dar constancia de que el Señor contestó esa oración, en un sentido o en otro. Y darle gracias y gloria al Señor por haber inclinado su oído oyendo nuestras peticiones. Dios es quien decreta, Dios es quien ordena los acontecimientos en la vida de los hombres y de las naciones también. Fíjense como dice el versículo 21, Él muda los tiempos y las edades, Él quita reyes y pone reyes. Completamente de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo de Romanos, cuando dice que toda la autoridad que hay ha sido una autoridad puesta por Dios. Y alguno de nosotros no quisiera eso, porque no quisiera la autoridad que tiene sobre sí. Sea la autoridad del hogar en el esposo, la autoridad en el trabajo, la autoridad en el país, la autoridad en la iglesia tal vez. Pero Dios es quien decreta y quien ordena los acontecimientos en la vida de los hombres y de las naciones. Y esto es una cosa que nosotros tenemos que verlo muy evidente en el estudio de este pasaje. De ahí la expresión de Jeremías en Lamentaciones. Cuando Jeremías en Lamentaciones, en el capítulo 3, los versículos 37 y 39, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. La potestad de Dios se manifiesta por encima de la voluntad de los hombres, a través del tiempo, ordenando cada uno de los eventos y descubriendo y revelando conforme a su voluntad su plan perfecto. Hermanos, Dios capacita con sabiduría y revela sus propósitos a quien Él quiere. En este caso se le estaba revelando a Daniel. Y Él estaba iluminando con su presencia, como dice aquí el texto, con Él mora la luz, dice Daniel en su adoración, en su alabanza, en su loa al Señor, reconociéndole toda la virtud y todo el mérito a Él. Daniel fue un hombre humilde y gran parte de nuestros problemas vienen como consecuencia de que cuando el Señor nos concede un pedacito, pensamos que tenemos derecho al brazo entero. Y muchas veces pecamos de ingratitud. Dios estaba manifestando su potestad, su autoridad, su soberanía y su poder. Y en este caso lo hace validando absolutamente la autoridad profética de su siervo Daniel. ¿Y con qué propósito? Sencillamente para, luego de avalar la autoridad de Daniel con el conocimiento y la revelación del sueño de la estatua, entonces el poder anunciar proféticamente las profecías del tiempo de los gentiles. Ya les habíamos dicho la semana pasada que el tiempo de los gentiles comienza precisamente cuando Israel de manera absoluta ya es llevada al destierro. No solamente el reino del norte, sino ahora el reino del sur también. Y con la deportación a Babilonia comienza lo que en la Biblia se llama el tiempo de los gentiles. Ese tiempo de los gentiles va a durar ¿hasta cuándo?
¿Se recuerdan? Lo dimos la semana pasada. Hasta la segunda venida literal de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y el Señor estaba revelando mediante este sueño a Daniel, y se lo va a confirmar en el capítulo 7, mediante otro sueño, ¿verdad? ¿Qué habría de pasar con la humanidad durante todo este periodo de tiempo del cual nosotros somos parte? Estamos viviendo en ese tiempo nosotros, en el tiempo de los gentiles. Esto es tan interesante, porque nos vamos a dar cuenta dentro de un momentito de que es con gran calidad de detalles y no sin asombro que nosotros podemos constatar lo que históricamente ya ha sucedido y consecuentemente aceptar que lo poco que falta por cumplirse también se cumplirá al pie de la letra como toda la palabra del Señor. Hermanos, Dios estaba validando la autoridad de Daniel para poder como profeta anunciar lo que sucedería en el tiempo de los gentiles, y no solamente esto, sino lo que competía también al reino de los cielos que él habría de establecer sobre esta tierra. Daniel se constituiría en una especie de redentor de los sabios de Babilonia. Nosotros vemos aquí que en el versículo 24 él va donde Ariot y le dice: ¡Ey, aguántate! No mates a los sabios de Babilonia. Paradójicamente, estos sabios de Babilonia van después a tratar de acabar con Daniel. Porque yo no sé si eran sabios, pero ingratos sí eran, sin lugar a dudas. Sumamente ingratos. Pero es muy interesante cómo Dios utiliza a su siervo para salvar de la destrucción a aquellos paganos. Y así mismo quiera Dios utilizarnos a nosotros como instrumento para que nosotros podamos llevar el evangelio redentor hacia los que son incrédulos, los que no creen, los que no han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios redime a los pecadores por medio de la fe en Cristo, la fe en su obra redentora, en su sacrificio expiatorio en la cruz, en el hecho de que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, y todo aquel que en Él cree tiene la salvación a su alcance por medio de la fe en Él. Y este es un mensaje que nosotros podemos dar similar al que le llevó Daniel a Ariot, diciendo: no los mates, y salvando de la muerte a todos estos paganos, magos, adivinos, personas que eran astrólogos, que consultaban los astros y que hacían sus deducciones y sus predicciones en función de eso. Daniel estaba dándole el crédito a Dios. Y yo creo que el pasaje clave de acá es el versículo 28. El versículo clave del pasaje es el versículo 18. Cuando él dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. El Señor estaba revelando lo que habría de suceder en los postreros días. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué va a suceder en los postreros días? Bueno, vamos a verlo. Vamos a estarlo viendo a través de las revelaciones de Moisés, de Daniel, y no solamente de las de Daniel. Acuérdense que decíamos la semana pasada que el primer libro apocalíptico de revelación es precisamente el de Daniel en el Antiguo Testamento. Pero Dios estaba aquí revelándose. Y si tú quieres saber qué va a pasar en tu tiempo y en el que viene, pues es una gran cosa que estés estudiando el libro de Daniel. Dios recibía el crédito totalmente. Él es quien revela los misterios. Y nosotros no debemos ser nunca mezquinos en darle la gloria a Dios, porque acuérdense que la Escritura dice que Él es la fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Y cuando recibimos de Dios sus misericordias, y cuando Él se revela a nosotros, y cuando nos convierte en instrumento para la redención de otros, para la salvación de otras personas, tenemos que decir: ¡eca! ¡Qué maravilla que soy! No, todo lo contrario. Debemos decir: es que hay un Dios en los cielos, y llevar la gloria a quien realmente le corresponde, al Dios de los cielos. Dios estaba manifestando su potestad. Fíjense cómo prescribe el orden de los imperios mundiales hasta el tiempo del fin prácticamente. En la visión que nosotros vemos del versículo 29 hasta el 34, la cabeza de oro representaba a Nabucodonosor. El pasaje se explica a sí mismo, no voy a abundar sobre ello. El reino de Nabucodonosor, el reino babilónico, el imperio babilónico se caracterizó siempre por el oro, el esplendor. Era cuando el oro prácticamente era
lo que se utilizaba de forma corriente, aún dicen que para el adorno de fachadas de edificios y de interiores de edificios. Pero en fin, este reino, que fue un reino muy notable, muy poderoso, que llegó a enriquecerse con los botines de las ciudades y de los países que conquistaba, de las naciones que arrebataba, duró desde el 606 hasta el 539, 40 y tantos años, decíamos la semana pasada. Cuando hablamos del pecho y de los brazos, lo explica también el pasaje, se refiere al imperio que vendría después. Daniel le dice a Nabucodonosor que no sería un reino tan grande o tan fuerte como el de él. Ese reino medo-persa. Recuérdense que Daniel va a ser, por así decirlo, consejero o sabio durante el gobierno de 4 diferentes reyes. Comienza con Nabopolassar, o diríamos con Nabucodonosor, el hijo. ¿Ok? Cuando es llevado cautivo por el propio Nabucodonosor, aun cuando en esa época todavía vivía el padre. Luego entonces vamos a ver también al rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, que va a tomar el reino. Y luego entonces también recuérdense de Ciro, rey medo-persa. Los medos y los persas formaron un imperio, el imperio medo-persa. Ese imperio medo-persa estuvo hasta el año 539 antes de nuestro Señor Jesucristo, o desde el 539 antes del Señor Jesucristo, cuando conquistó a Babilonia. Todo esto se relata con detalles en la Biblia y es maravilloso ver cómo Dios obró en cada situación. Pero, y además mencioné a Darío, ¿verdad? Y mencioné a Ciro, a los dos, a Ciro y a Darío también. Y después de esto entonces el vientre y los muslos de bronce, refiere claramente a lo que sucedió cuando se unió Macedonia con Grecia en los tiempos de Alejandro Magno. Y cómo vamos a ver más luego en el capítulo 7 detalles de estos reinos. Durante este tiempo él conquistó al imperio medo-persa en el año 334 antes de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que Alejandro Magno murió muy joven y luego de eso entonces, tiempo después, fue cuando finalmente Roma llegó a conquistar a Grecia también. Nosotros vemos que las piernas de hierro representan a Roma. En el año 63 antes de nuestro Señor Jesucristo, ya prácticamente el imperio romano ocupaba toda la cuenca del Mediterráneo, inclusive se extendía hacia arriba, hacia el norte también, a la zona de los llamados bárbaros entonces. Pero todavía hay algo más en cuanto a la prescripción del orden de los tiempos y de los imperios mundiales. Y es el hecho que concluye diciendo al final que va a aparecer una piedra, versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. ¿Y qué dice? Y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro. Fueron como tamo en las eras de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Dios, en su potestad, está prescribiendo a través de este sueño de Nabucodonosor, de esta gran imagen, el orden de los tiempos de los imperios mundiales, pero incluyendo su propio reino y su propio imperio. Dios habrá de establecer un reino sempiterno. Es a lo que se refieren los últimos versículos que leímos. En el versículo 35, cuando dice, la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y es interesante porque cuando se habla de la piedra, dice una piedra que fue cortada, pero no con mano. O sea que de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y esta piedra es la que va a tirar por el suelo todos los imperios anteriores, toda la estatua la va a derrumbar. Y este paralelismo es interesante, porque el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 21, versículo 42, le dice a los judíos, le dice, ¿nunca leíste las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores? Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y estaba el Señor hablando de sí mismo. ¿A quién se lo estaba diciendo? A los judíos que estaban ahí. Y le decía al Señor en esa ocasión, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y esto es precisamente lo que el Señor estaba profetizando que habrá de suceder y que ya ha sucedido en forma parcial sobre la vida de los hombres, aquellos que sencillamente han puesto resistencia al Hijo de Dios.
En sus relaciones con Israel también, Dios habla sobre una piedra de tropiezo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7 dice: para vosotros pues lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Está hablando aquí de los incrédulos, y específicamente haciendo una alusión a la nación de Israel. En su relación con la iglesia, también se habla de esta piedra. Una piedra que se convierte en el fundamento del edificio, que es la iglesia de la cual todos nosotros los creyentes somos parte. Y dice en Efesios capítulo 2, versículo 19, así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Una vez y otra vez, tanto en referencia a la nación de Israel como en referencia a la iglesia y también con relación a su poder en el mundo gentil, esa piedra se refiere a Dios mismo encarnado, al Mesías, enviado por el Padre para venir a establecer su reino, del cual todos los creyentes somos parte. Y Dios se lo estaba revelando a Daniel 600 y tantos años antes de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de una revelación hecha más de 2 siglos y medio con anterioridad. En su relación con el poder sobre el mundo gentil, Zacarías capítulo 2, versículo 3, dice el Señor: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán con ellas. Pero no solamente habla de una piedra cortada sin mano, sino que también habla de un monte. La piedra se convierte en un gran monte, ¿verdad? Sí, y ese monte precisamente es el reino de los cielos. El reino de los cielos en la tierra, el reino milenial. El Señor va a llevarse de encuentro todo vestigio de los poderes y los reinos terrenales, cuando finalmente venga a establecer Él su reino. Dice la Escritura que Él gobernará con vara de hierro, que aún las campanillas de los caballos dirán santidad a Jehová, que Satanás va a ser amarrado para que no pueda tentar a las naciones y que durante 1000 años el león va a llegar a apacentar juntamente con el cabrito. Va a ser un tiempo muy especial en el cual todas las cosas van a ser renovadas. Y ese reino es al que hace referencia cuando habla del gran monte. Versículo 44. En los días de los reyes, de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será, ¿qué dice? Versículo 44. ¿Se cansaron ya? ¿No se han cansado? No se me cansen. ¿No será qué? Me falta hora y media todavía. ¿Que no será qué? Bueno. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá todos estos reinos. Dice, pero Él, el reino del Dios del cielo, dice que permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortada con una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Isaías lo decía. Isaías decía: acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados, correrán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y os enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Juzgará a las naciones, reprenderá a muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. La pregunta es la siguiente: ¿vas a estar tú en el reino del Dios? ¿Vas a estar tú, vas a ser parte del reino milenial del Señor? Cristo te ha redimido, te ha perdonado, te ha incluido dentro de su pueblo. Eso es lo que hay que preguntarse. Porque lo que va a pasar contigo depende de eso.
o vas a pasar la eternidad separado de Dios en condenación, desde el mismo momento en el cual cierres los ojos en esta tierra, o cuando los cierres tendrás la oportunidad de ver cara a cara el rostro de tu Salvador y participar con Él en su reino sempiterno, o sea que no terminará nunca. Los hermanos cantaban sobre eso. Él va a establecer un reino milenial en la tierra y luego una nueva ciudad. Y la pregunta es, ¿vas a estar tú con Jesucristo en su reino? Porque si pasó con Babilonia lo que pasó, y si pasó con los medo-persas lo que pasó, y no había pasado en el momento en que Daniel lo estaba profetizando, y si pasó con los griegos lo que pasó, y si pasó con los romanos lo que pasó, y todavía Dios está actuando sobre este territorio, sobre esas naciones, no te quepa ningún tipo de lugar a duda de que Dios va a establecer su reino sobre esta tierra y va a suprimir todo gobierno, todo poder y toda autoridad. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿estarás tú con Jesucristo en tu reino? Casi siempre los predicadores pecamos de poner muchos énfasis en el camino del infierno, sin enseñar la ruta al cielo. Pero si quieres estar en el reino de Dios, lo que tienes que hacer es pedir misericordias al Dios de los cielos. Lo mismo que hizo Daniel. Lo mismo que hicieron sus compañeros. Reconocer tu pecado y pedirle al Señor que tenga misericordia de ti. Ya Cristo pagó por ti, ya Cristo murió en la cruz. Ya todo lo que Él está esperando es que nosotros nos humillemos delante de Él. Y Dios lo ilustra de una manera muy clara en este pasaje, en la manera como Él humilla al soberbio de Nabucodonosor y cómo por el contrario da gracia a sus siervos que se humillaron delante de Él. Vemos en la humillación de Nabucodonosor en el versículo 46 cuando dice que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló delante de Daniel. Él no entendía más allá. Él solamente veía que de un momento a otro había un instrumento ahí que estaba revelándole lo que el Dios de los cielos había determinado. Y sencillamente se postra. Y no era cualquier persona, era una persona soberbia, una persona que todavía Dios va a trabajar mucho sobre él antes de quebrantarlo totalmente. Pero Dios humilla a Nabucodonosor al tiempo que exalta a Daniel y sus compañeros. Dice que el rey lo engrandeció a él y que no solamente eso, sino que el Señor se glorificó. Al punto tal de que el rey habló con Daniel, versículo 47, síganme, dice, el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes y el que revela los misterios. En otras palabras, está clarísimo todo. Está clarísimo todo. Ese es el Dios que te ofrece perdón y salvación. Ese es el Dios que te ofrece cabida en su reino milenial. Tú podrás decir, es una historia muy bonita. Qué bonita. Qué real. Qué historia tan real. E historia para nosotros ahora. Cuando Daniel lo escribió, no había sucedido nada de esto. Era completamente profecía. Porque ni una jota ni una tilde dijo Jesucristo que de su palabra caería sin que fuese cumplida. Cristo prometió que vendría de nuevo. Y ya, por el mismo panorama profético que estamos viendo hoy, podríamos decir que podría ser hoy. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en los tiempos del fin, es evidente. ¿Verdad? Estamos en los tiempos del fin. ¿Dónde están los imperios de la tierra? Aquellos 4 grandes imperios, ¿dónde están? Pero todavía el hombre se rebela en contra de Dios. Y Dios va a venir. Y el reino que inició Jesucristo predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, el que Él establece a través de su iglesia en todo el mundo, va a consumarse y a realizarse literalmente en el momento en que el Señor Jesucristo ponga de nuevo los pies desde el punto de donde partió a los cielos, el monte de los olivos. Y venga ya no como un siervo sufriente, sino como lo que dice Nabucodonosor, Rey de reyes
y Señor de señores. Y lo que tenemos nosotros que hacer es estar listos para esa reunión con Él. Nosotros debemos darle la gloria a Dios como se la da Daniel, simplemente por el hecho de que Él ejerce plenamente su potestad, porque Él es el Dios de los cielos. Y damos gracias al Señor porque podemos descansar plenamente delante de Él. La pregunta, pasando de aquella que ya te formulé, de si estarías o no en el reino del Señor, es la siguiente. ¿Te has humillado tú delante del Señor? ¿Te has humillado delante del Señor? Dios resiste a los soberbios, pero su gracia es con los humildes. Por eso la exhortación dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Va a haber un tiempo en el cual nosotros podemos ser exaltados por el Señor, reconocidos por el Señor en su reino. Ven al reino que he preparado para vosotros. Venid. Hermanos, amigos, debemos asegurarnos en la medida de que Dios despierte en nuestros corazones esa inquietud espiritual que a través de un sueño despertó en Nabucodonosor. Debemos asegurarnos en buscar una respuesta veraz a través de las Escrituras y en la persona de nuestro Señor Jesucristo a esas inquietudes. No podemos quedarnos simplemente con las cosas aquí. Tenemos que llegar al fondo del asunto. Tenemos que llegar al punto en el cual sin ningún tipo de reservas o dudas podamos decir, sí, yo seré parte de ese reino de los cielos. No por mis méritos, no porque haya en mí mayor virtud, como dijo Daniel, que el resto de los hombres, sino porque hay un Dios en los cielos, el cual me ha perdonado y me lo ha garantizado. Eso es confianza, eso es fe en el Señor. Y eso es precisamente de lo que se trata. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Padre, oramos a ti, Señor, esta mañana, contentos, Señor, agradecidos por lo que nos enseña, Señor. Oh, Padre, gracias por esta revelación de Daniel, Señor, es para nosotros en este tiempo. Gracias, Señor, porque nos indica, Señor, sobre tu poder, tu autoridad, tu plan, Señor, tu propósito. Queremos rogarte, Señor, que si aquí, entre nosotros, alguien todavía no tiene a Jesucristo en su corazón, si todavía, Señor, no es parte de ese monte que tú habrás de hacer crecer hasta ocupar toda la tierra, si no es parte de tu reino, Señor, que esta mañana tengas misericordia, Señor. Invocamos, Padre, al Dios de los cielos para que tenga misericordia en esta mañana, para los que han escuchado esta mañana. Y tú has despertado, Señor, sus espíritus, a fin de que no perezcan, Señor, sino que tengan vida eterna. Te rogamos, Señor, también en cuanto a nosotros, tus hijos, Padre, los que por tu misericordia y no por méritos propios hemos sido incluidos en tu reino, en tu iglesia, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes, nos recuerdes siempre que tú estás en pleno control, no solo de los eventos del mundo, Señor, sino de nuestras vidas, Señor, de los eventos que nos suceden a nosotros, de nuestra cotidianidad, Señor, y que tú siempre tienes un plan, Señor. Ayúdanos, Señor, a aceptarlo y a hacerlo con gozo, Señor, y con esperanza, como Daniel. Y gracias, Señor, por tomar todas nuestras vidas, todo nuestro ser, todos nuestros hijos, todos nuestros nietos, todos nuestros padres, todos, Señor, en tus manos, porque sabemos, Señor, que es a nuestro favor. Te pedimos, Señor, que completes tu obra en medio de los tiempos, Señor, y que vengas pronto, Señor Jesús, porque tu iglesia te espera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.